Hola a todos y bienvenidos. Hoy os llevamos con nosotros a una de esas tradiciones que hacen especial a Guagua, aquí en Pampanga, Filipinas, la procesión del Santo Niño. La devoción al Santo Niño en Filipinas, el Niño Jesús, se siente con un cariño y una familiaridad que se transmite de generación en generación. Aquí cada celebración no es solo un evento religioso, es un momento en el cual toda la comunidad se une para expresar su fe, su cultura y su identidad. Lo que hace única a esta procesión en Guagua es su carácter profundamente comunitario y festivo. Mientras las imágenes avanzan, muchas son acompañadas por bandas que tocan música alegre y vecinos que reparten dulces a los niños que caminan junto a ellas. Es un momento donde la fe se mezcla con la alegría popular, donde la devoción se expresa caminando, cantando y compartiendo la fiesta con quienes cruzan por su camino. Aunque no es la más grande de Filipinas, aquí se vive con un cariño enorme y mucha onda local, como si todo el pueblo estuviera invitado. La procesión comienza cuando el sol ya está bajando y el aire se pone más fresco. Las calles se llenan de vida, música y sonrisas. Familias, niños y vecinos se alistan para seguir las pequeñas imágenes del Santo Niño, que ellos veneran con muchísimo cariño. Es como ver un desfile donde cada carroza tiene su historia y su personalidad. Familias enteras toman parte en la caminata festiva. Algunos marchan al ritmo de las bandas de música y otros caminan al lado de sus seres queridos, compartiendo el espíritu que mantiene unida a esta comunidad filipina. Cada imagen que ves en la procesión tiene una historia. Muchas son heredadas de la familia, otras traídas con fe para agradecer gracias recibidas o pedir bendiciones para este año. Lo más curioso es que no es solo algo serio o solemne. La gente está sonriendo, dando caramelos a los niños que se acercan y saludando a los vecinos mientras caminan. Los niños corren alrededor con ojos curiosos y manos llenas de dulces. Los adultos conversan y se toman fotos, y de fondo siempre hay un ritmo festivo que hace que el caminar se sienta como una mini celebración ambulante. Caminar entre la gente, ver cómo las luces del atardecer se mezclan con las sonrisas, es algo que realmente te hace sentir la fuerza de la fe y la comunidad. Así que si alguna vez te toca estar en Guagua durante la fiesta del Santo Niño, prepárate para una mezcla de devoción, música, risas y esa vibra especial que solo se siente cuando un pueblo se une para celebrar algo que realmente les toca el corazón. Reicita, no sé si se va a poder escuchar mucho porque hay mucho ruido alrededor, mucha música. Pero bueno, ¿qué me puedes contar de este tipo de baile que estoy viendo por aquí? ¿Cómo se llama? Ese es el típico baile que se llama Sinulog, que allí en Cebú es muy popular para el festivo de Santo Niño. Esta fiesta es originaria de Cebú, ¿no? Sí, sí. Vale, el Santo Niño. Bueno, Santo Niño. Y la llaman Viva Pit Señor. Pit Señor. Sí. ¿Qué significa Pit? Pit pequeñito. Ah, Pit pequeñito. Oh, sí. Es verdad, porque es muy pequeñito, es una figurita muy pequeñita. Vale, vale. El Santo Niño Jesús. Bueno, es la principal figura religiosa aquí en las Filipinas, ¿no? Hay devoción por el Santo Niño y no solo en Cebú, sino en todas las localidades veo que se celebra. Sí. No es una procesión normal, aquí hay mucho baile, mucha música, mucha alegría. Sí, sí, sí. Nada de tristeza. Bueno, hay que empezar el año con energía, ¿no? Bueno.
Pues yo he investigado un poquito, a ver de dónde viene la tradición. Sí. Resulta que Magellan... Magellan. ¿Quién es Magellan? Magellan. Resulta que Magellan, yo cuando me decían Magellan aquí, digo, pues será el gorila Magellan. No, resulta que es Magallanes. Aquí a Magallanes lo conocen como Magellan. Trajo una figurita del Santo Niño Jesús en 1521 para evangelizar a los pobladores de las islas, de las Filipinas. Bueno, luego encontró la muerte en la batalla de Mactán, la Pulapu se lo limpió a Magallanes y el Cano con el resto de la expedición se volvieron para España, que dijeron, cuidado que esta gente no va de broma. Vale, resulta que la figurita se quedó por aquí en un poblado y 40 años más tarde el conquistador Legazpi viene hasta las Filipinas en nombre del rey Felipe II y realiza la conquista. Después de un incendio en un pueblo, un soldado español encuentra la figurita dentro de una caja. Estaba intacta, todo el pueblo quemado, pero la figurita intacta. Entonces construyen una iglesia donde a día de hoy está la figurita y es venerada por todos los filipinos. ¿Qué te ha parecido? Muy bien. Vaya brasa que te he metido, ¿no? Vaya. Bueno, como veis en esta fiesta casi todo el mundo va de rojo, por eso nos veis así. Explica por qué van de rojo. ¿Por qué van de rojo? ¿Tú lo has investigado? Porque el Pit Señor, cuando lo trajeron, bueno, no lo sé. Creo Bueno, que tú cuélala ahí. Normalmente, Tú suéltalo, tampoco van a investigar mucho. normalmente Santo Niño pues lleva la ropa de color rojo. Una capa roja o algo así, un poncho rojo, algo llevará Exacto, rojo. sí. Por eso todos vamos hoy de rojo. Y sí, lo que tenemos aquí en el YouTube, tenemos también en TikTok, Instagram, tenemos, si queréis visitarnos por ahí. Pero si no les gusta, ¿qué tienen que hacer? Que no le deis el like, por favor, porque si no estamos ahí dándole... 7 likes ha habido esta semana, cariño. Y luego la gente se queja que es que me ha salido otra vez el vídeo. No le dé al like, no le dé a la campanita, no la actives, no te suscribas. Por favor. Don't subscribe. No subscribes. Lo hemos dicho ya por activa y por pasiva. Dilo por activa. Don't like and don't like. Y por pasiva, no se suscribáis, por Don't favor. subscribe. Bueno, dilo en tagalo, que se enteren. Mag-subscribe daw kayo. Eso mismo. Hola chicos, estoy con Sisi. Hello! Viva Santo Niño! Pit Santo Niño. Pit. Viva Pit Señor! Celebrating Santo Niño Festival! Hello Philippines! Hello Spain. Hola España! Está buscando a mi Sisi, está aquí mi Sisi. Hello. ¿Sabes qué es una de las cosas más geniales de Filipinas? No importa si es una fiesta enorme como el Sinulog o una fiesta de barrio más pequeña. Los filipinos celebran con una alegría que se comparte con todo el mundo. Desde el momento en que empieza la música, todos se sienten bienvenidos como si fueras parte de la familia. Cada fiesta es una explosión de color, sonido y sonrisas. Hay música, hay danza, hay comida deliciosa y sobre todo hay gente feliz, lista para invitarte a unirte a la diversión. Y lo más bonito no es solo la fiesta en sí, es cómo te hacen sentir. Es muy común que durante las celebraciones las puertas de las casas se abran para recibir a visitantes, compartir una comida rica y conversar como si se conocieran de toda la vida. Esa hospitalidad tan característica viene del corazón mismo de la cultura filipina. Areco, ¿cómo estáis? Adiós, guapa.
Así que si algún día llegas a Filipinas durante una celebración, prepárate. Puede que empieces como un espectador, pero no pasará mucho tiempo antes de que alguien te ofrezca algo de comer, te invite a bailar o te salude con un alegre mabuhay, que significa vida larga y es la forma filipina de decir bienvenido, con una sonrisa gigante. Bueno, cariño, se termina la fiesta. Tendremos que devolver la conexión. ¿A dónde? A nuestros estudios centrales. Chao, hasta Chao. la próxima.